En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Estimado secretario, ¿cuenta? Buen día, Presidenta. Sí, tenemos una cuenta. Señorías, buenos días. Invitados, invitadas, buenos días. Señora Presidenta, hemos recibido en esta Secretaría una comunicación de la senadora señora Sepúlveda, mediante la cual remite una misiva de la Presidenta de la organización no gubernamental Rancagua, de lucha contra el maltrato infantil, la señora Alejandra Fuentes, en la que solicita esta instancia legislativa continuar con la tramitación del proyecto de ley que modifica la ley número 20.084, que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal, pero con el objeto de sancionar los crímenes cometidos por menores de edad en la forma que se indica, que es el boletín número 14.95907. La ley Tomás. Sí, a mí también me hicieron llegar la carta, así que ahí se la enviamos a los senadores. Bien, saludar a nuestros senadores, a todos nuestros invitados, y nos vamos al proyecto que nos convoca hoy día, secretario. Gracias, Presidenta. Sí, efectivamente, en la tabla del día de hoy figura continuar con el análisis del proyecto de ley que cumple su primer trámite constitucional en esta corporación, que modifica diversos cuerpos legales para regular la comercialización de productos farmacéuticos y sancionar su venta ilegal. Tenemos al presidente del Colegio de Químicos Farmacéuticos y Bioquímicos de Chile, el señor Jorge Cienfuegos, y la Defensoría Penal Pública, que también se conectó por Zoom. Hoy día teníamos invitados académicos, no se conectaron. No se excusaron tampoco. Ya, vamos a tener que buscar otro académico. No, hay que buscar otro académico porque en esta materia es importante escucharlo. Saludamos también a nuestros invitados y le damos la palabra al presidente del Colegio Médico, Jorge Cifuentes, ¿quién viene? Químico farmacéutico. Así es, por eso estaba pensando en él. Presidente del Colegio de Químicos Farmacéuticos, tiene usted la palabra. Lo que sí necesito es para poder meterme al Zoom, que no me dieron el link. Para la ¿No? presentación. Efectivamente, para el link no me lo dieron, pero si me das el código también te lo puedo hacer. Buenísimo, lo veo al tiro. Me da un segundito que estoy ingresando al Zoom para poder... 875 51 47. A la altura ya. Estamos que lo perdemos también. Sí. Este hombre va a ser parte del experimento.
Ya había como 3 o 4 temas que habían pasado con la mixta. En mute, estamos ahí, y yo creo que la cámara tampoco, ¿cierto? No creo que sea necesario. Ya. Tú lo haces sufrir mucho acá en la comisión. Mi vida está No. deteriorada sin la colaboración. Pero importante. Ahora sí que sí. Primero nada, muchas gracias por la invitación. Para nosotros este es un proyecto bien importante como colegio farmacéutico porque es un tema que hemos tratado de instalar hace bastante tiempo, en distintas ocasiones porque, y acá un poco también a través de la... ¿Ahora estamos? Sí, ya. A través del tiempo nos hemos encontrado con diversas problemáticas, particularmente con el tema de la naturalización de la venta de medicamentos en distintos lugares. Y eso es un tema que a nosotros nos ha preocupado sistemáticamente, y el punto que queremos un poco también dejarlo a través de la presentación es que esto tiene dos aristas muy importantes. Una es la de salud pública, que es la obvia que uno eventualmente identifica, pero hay otra de seguridad pública bastante importante, que nosotros como colegio la hemos puesto sobre la mesa y queremos que lo tengan bastante claro ustedes. Hoy día se están comercializando medicamentos que pueden ser utilizados perfectamente para secuestros y violaciones. Y nosotros lo decimos de esa manera bastante directa para que se entienda, porque en el fondo no hay que tratar de ponerlo de otra manera, porque estamos hablando aquí de bandas de tráfico y narcotráfico que pueden utilizar esto de varias maneras y de hecho lo hacen. No solamente en eso, sino que obviamente también en lo que sería como el comienzo o complementario, digámoslo así, al narcotráfico normal. Antes de comenzar, en el fondo, a drogas, vamos a decir así, ilegales o duras, vamos a decir, se parte normalmente con este tipo de drogas que eventualmente ayudan o cooperan en esa línea. Dicho eso, vamos a comenzar en ese sentido una diapositiva que quiero que la tengamos bastante claro. No sé si está... Ah, no, está bien, está perfecto. Yo pensé que como estaba viendo acá. Hay 4 tipos de farmacias en Chile, y esto no es baladí tenerlo en cuenta, que existen, y es una matriz de doble entrada. Están las públicas, las privadas, asistenciales y comunitarias. ¿Y por qué les planteamos esto? Porque finalmente la mayoría de las veces cuando se legisla, la idea es tener en cuenta que existen 4 tipos de farmacias, que puede afectar cualquier legislación a ellas por separado y de maneras diferentes. Por eso es importante tenerlo en cuenta. En general, la mayoría de las veces nosotros pensamos en la que sería comunitaria privada, que en el fondo, y si veo, ahí tengo el mouse, no sé si, no, ahí sí. Nos vamos a pensar en las farmacias de cadena, y ese es el gran tema. Varias veces cuando hemos hecho legislaciones, hemos hecho regulaciones con respecto a esto, estamos pensando en las farmacias de cadena, pero omitimos, por ejemplo, nuestras farmacias comunales, están las farmacias de las clínicas, están las farmacias de los hospitales, atención primaria, y todas ellas tienen, obviamente, esta repercusión. De hecho, todas tienen la repercusión directa de lo que es la venta ilegal de medicamentos. Junto con esto, en nuestro Código Sanitario se estipula bastante claro que la farmacia es un centro de salud, está dicho. No obstante, hay todavía una incerteza jurídica, y se los planteo también como tal, sobre el tema de qué es un centro de salud, y se nos ha planteado que la farmacia es un centro de salud, pero no es lo mismo que un establecimiento de salud. Para nosotros es lo mismo, por una cosa súper simple. Los CESFAM, por ejemplo, un centro de salud familiar, se llama centro de salud. Entonces, darle muchas vueltas creo que es tratar de complicar un tema que es bastante más sencillo, y donde nosotros vemos que la farmacia también tiene una potencialidad bastante interesante para avanzar con respecto a lo que es prevención y promoción, lo que son más de 5.000 puntos en Chile, donde se puede llevar a cabo bastantes elementos y que obviamente pueden aportar desde una perspectiva público-privada a abordar los distintos temas de salud que tenemos instalados en Chile. Como orden profesional valoramos esta iniciativa, eso es bien importante, y compartimos el fundamento y el espíritu del proyecto, así que partimos bien en ese sentido. En el fondo vemos que la temática es transdisciplinaria porque tiene política, economía, educación, seguridad, fiscalización y una perspectiva ética en ese caso, y desde el enfoque de derecho es muy relevante tener en cuenta que la farmacia en sí es el garante de un derecho humano. Y no lo decimos grandilocuentemente, sino que es para tener bastante claro que es no solamente el hecho de entregar el medicamento como producto, sino que tiene asociado una información
que es en el fondo este derecho a la información. Las personas no, cuando acceden a los medicamentos, y en este caso estoy hablando en la vía pública, acceden al producto. El producto incluyendo, asumiendo que incluso fuera de calidad, lo cual obviamente se aleja de lo que nosotros estamos hablando en este minuto. Pero aunque lo tuviera, la información no adecuada puede llevarlos a consecuencias bastante graves, incluso obviamente la muerte, que es lo que uno espera que no ocurra. Por eso planteamos que este tema se tiene que tomar de manera amplia, o por lo menos tener en cuenta este derecho humano mixto, que en el fondo es derecho a la salud por un lado, pero por el otro lado el derecho a la información correspondiente. Se los digo porque yo personalmente he ido como colegio varias veces a las ferias, a lugares, y en el fondo hemos hecho el ejercicio de preguntar con respecto a esto, y obviamente, y por eso hablamos que sería muy similar, si lo queremos plantear, a que cuando se vende un medicamento es como cuando se trafican o se venden armas. Porque si lo ocupo de ciertas maneras puedo matar a alguien sin problema. Entonces, cuando tenemos eso en mente, entendemos esta doble mirada de salud pública, pero también de seguridad pública. Como colegio y con la delegación Cordillera, lo que sacamos de esta campaña, que es no le compres al tóxico, que tiene que ver con un poco también, o sea, la sensibilización ciudadana, y un poco les comentaba al principio, que tiene que ver con esta normalización de las personas al comprar los medicamentos en las ferias. O en otros lugares obviamente no autorizados. Y esto tiene que ver porque no se ve o no se mide también el riesgo correspondiente a esto, más allá de lo sanitario, un poco lo que le comentábamos, que al comprarle un medicamento a una persona en otras circunstancias también le estoy entregando dineros al narcotráfico. Y por eso lo planteo de esa manera, porque se entiende que finalmente estos grupos, no es que la señora Julia o don Pepe fue a la esquina o a la farmacia, compró los medicamentos y después puso una alfombra y se puso a vender. Estos son grupos organizados y son finalmente una industria que está instalada hace tiempo, y obviamente una industria lucrativa para poder tener la cantidad de puestos que hoy día se mantienen. Por eso este proyecto es tan importante para avanzarlo en esa línea. Algunas sugerencias para perfeccionar el proyecto. Nosotros hemos hablado, el proyecto habla en cantidades que excedan aquellas que regularmente se destinan a tratamiento médico. Entendemos que el concepto se entiende o es interesante, pero para darle un cierto grado de operacionalidad, nosotros hemos hablado en ese caso de utilizar como herramienta la DDD, que es la dosis diaria definida, que son herramientas internacionales, lo tiene OMS, que en el fondo te plantea cuánto se puede utilizar de un medicamento para una persona adulta normal. Bajo esa lógica nos permite también darle un poquito de operacionalidad, también desde el punto de vista de los jueces también, para poder llevar esto a cabo, ya que obviamente si no tengo eso, entramos en una nebulosa, y esa nebulosa nunca es positiva para después llevar a cabo esto en la práctica y de manera transversal en todo el territorio nacional. Con respecto al artículo 2, cuando plantea que también en las cantidades que excedan, con la finalidad de destinarlos al comercio en lugares o modalidades no autorizadas por la autoridad sanitaria, claramente eso también queda un poco en un área gris, porque nunca a una persona cuando compra se le estipula o se le solicita para qué está comprando. Si realmente tiene la receta o no tiene la receta, la persona se lleva el medicamento y lo puede destinar a otras cosas. Un poco lo que el proyecto se hace cargo de las farmacias que venden al por mayor, por supuesto, pero creemos que es importante incluir la autoprescripción. Para eso nosotros ponemos este ejemplo bien práctico, salió hace bastante poco, que este proyecto no incluye o no regula la autoprescripción ni, en el fondo, la vulneración de las recetas. Y lo planteamos ¿por qué? Porque hace muy poco, en el fondo, se halló estas licencias psiquiátricas timbradas en blanco y la venta de jarabes, en este caso de codeína, en una farmacia en Recoleta, donde eventualmente se vendía al por mayor. Entonces la pregunta es, claro, nos hacemos cargo de todo lo que tiene que ver de un río abajo, pero en el fondo también este sector que finalmente queda en la prescripción también debería ser abordado, y ayudaría también a blindar o ayudar en el fondo también a aquellos médicos y a los prescriptores, porque también tenemos otros prescriptores no médicos, que hacen bien su trabajo. Y eso es bastante importante. Lo mismo nos ocurrió con las licencias médicas, donde tenemos médicos que hacen absolutamente buen uso de ellas y otros que finalmente también hacen este mal uso y fueron identificados. A su vez, lo mismo, precisar las cantidades que excedan, les hablábamos ahí de la dosis diaria definida, y planteamos también el cambiar pertenecientes por provenientes en el caso de los camiones. Una de los lugares donde estas bandas organizadas obtienen los medicamentos para la venta ilegal, obviamente es el robo de camiones. Cuando se plantea el perteneciente, se implica que tiene que ser algo directamente asociado, en ese caso, al laboratorio. Hoy día, la gran mayoría de los casos, los laboratorios no son dueños de los camiones, sino que tercerizan esto a empresas externas,
por ende permite mucho más, abarca mucho mejor el provenientes más que el perteneciente. Y nosotros queremos ahí también incluir centros de salud, porque pese a que lo plantea acá como laboratorio farmacéutico, farmacia, droguería y depósito de almacenes farmacéuticos o dichas instalaciones, deja fuera, por ejemplo, los SFAM, los hospitales donde también hay robo de camiones, donde también hay robo directamente de bodegas, etcétera, etcétera, también para que eventualmente vaya considerado dentro del proyecto. Esto lo dejamos, obviamente entendemos que ya se acogió, así que por lo menos tenemos esa tranquilidad, pero establecimientos comerciales especialmente habilitados para el expendio de medicamentos da pie para entender que se busca también otras cosas, y nosotros creemos que acá está claro cuáles son los establecimientos comerciales y no creemos que es necesario estipularlos. De hecho, al poner establecimientos comerciales da otro espíritu, que es lo que nosotros planteamos al principio, desde lo que es la farmacia como centro de salud, que es lo que nosotros en ese sentido abogamos. Creemos que en este caso, cuando se habla de la receta profesional, se debería agregar de igual manera, será la Superintendencia de Salud la encargada de mantener un registro de prescriptores autorizados para el acceso restringido a los dispensadores. Hoy día tenemos una base bien importante de los prescriptores, que eventualmente podríamos complementarla con las firmas que en este minuto, en el Chile 2023, están disponibles en papel en las Ceremis de Salud, lo cual es bien antiguo, por decirlo de una manera. Entonces, ¿qué pasa con ese tema? Que en la práctica no se puede llevar a cabo una revisión de si la receta es falsificada o tiene otros elementos. Tanto así que nosotros en una sesión anterior en la Comisión del Senado solicitamos que se pudiera preguntar qué ocurría con un artículo que viene de Fármaco 1. La ley de Fármaco 1 tiene un reglamento que todavía no está elaborado, el cual plantea que se van a hacer todo lo posible para evitar las falsificaciones. Y obviamente eso implica poder ver distintas opciones que tienen que ver con el hoy, en el fondo, si vamos a hacerlo con código QR, si lo vamos a hacer... Ahí tenemos varias opciones al nivel ya reglamentario, pero ese reglamento todavía no existe y por ende tampoco podemos saber cómo podríamos mejorar en esa línea. Creemos muy relevante que urge impulsar la receta electrónica y el libro electrónico, y esto no lo digo al azar, lo digo porque tenemos el caso, o casos como países como Estados Unidos, donde tenemos una crisis nacional en ese caso, con respecto a los opioides, donde eventualmente hay hasta series de televisión, de Netflix, me refiero, que plantea completamente el problema y tenemos literalmente un desastre de salud pública. Estamos hablando en uno de los países que claramente tiene los recursos para abordarlo y hoy día se desbordó. Los otros países que han evitado esta catástrofe, y se los planteo como tal, una de las herramientas más importantes ha sido la receta electrónica, y Chile la tiene. El problema es de que falta darle un impulso. Si no tenemos ese impulso pronto, esta, en el fondo, catástrofe puede llegar al país, porque hoy día el uso de tramadol es una realidad y claramente es simplemente empujar un poco más para que lleguemos a una cosa un poco más crítica. Y obviamente nos preocupa que hay ciertos casos que quedan fuera de la clasificación de establecimientos, como por ejemplo las droguerías clandestinas, mafias, internet, que son temas que el proyecto se hace cargo de lo que es establecido, por supuesto, bien, pero lo no establecido queda fuera. Y eso es un tema no menor, especialmente lo que hoy día es redes sociales, donde hay venta de medicamentos y eso ya es de público conocimiento, pero no tenemos todavía las herramientas prácticas para llevarlo a cabo. Así que eso por lo menos les agradecemos en el fondo esta invitación y cualquier duda nosotros por lo menos estamos dispuestos a entregar todos los antecedentes posibles. Muchas gracias, don Jorge. Ofrezco la palabra a los señores senadores si quieren hacer algunas consultas. Senador Castro. Muchas gracias, Presidenta. Saludar al presidente del Colegio Químico Farmacéutico de Chile, gracias, doctor Cienfuegos. Está presente también el asesor jurídico del Instituto de Salud Pública, que me parece importante que, si es factible en algún minuto, pueda dar algún punto de vista, ya que el director fue removido o no removido, no sé en qué situación se encuentra, sinceramente, porque se anunció un sumario que no se le ha efectuado y se anunció por la prensa una remoción. Así es. Entonces, si se pudiera contar con él, que pudiera opinar, Presidenta, sería útil, creo, en esta comisión. Yo quiero abordar los siguientes puntos. Me parece muy bien que se diga y se ratifique que los fármacos son una moneda de dos caras. El lado A es para lo que sirven, para la enfermedad que están diseñados con una posología, una dosificación específica, y el lado B son los efectos adversos de los remedios, que son múltiples. Y creo que eso es re importante en una cultura de autoconsumo que tenemos en nuestro país hoy día muy elevada. Los veladores
Y los botiquines en la casa están llenos de remedios. Y los amigos y las amigas y los vecinos y las vecinas se indican unos con otros, tómate esto otro, a mí me hizo bien, cómpratelo tú, qué sé yo. Y estamos en un mundo donde las personas tenemos polipatologías. Ya nadie es portador de una monoenfermedad, sino que las personas tenemos varias enfermedades, en general, con muchos efectos cruzados. Somos polipatólogos. Sí. Y por lo tanto, creo que este punto es clave para comprender que la venta indiscriminada asociada a un autoconsumo desatado en nuestro país y al alto costo, precio de bolsillo, los medicamentos son todos factores que inciden en favorecer un mercado donde hay una demanda de personas que buscan esto, incluso sin percatarse los daños que esto genera. 2. Tiene razón el doctor Cienfuegos de que la creencia que yo mismo tenía hasta hace muy poco tiempo atrás era de esta pequeña comerciante que se ponía al final de la feria, en los persas, con una maletita o un canastito que vendía unos remedios, que parecía todo muy de buena gente, muy buena fe. Hoy día son bandas organizadas, institucionales, donde le pasan una comisión a esa pequeña persona que se instala al final de la feria con su maletín listo para irse, si es que llegan los carabineros, y que esto está industrializado, para hacerlo concretamente. Ya es un mercado industrializado. Tercero, preguntarle, Presidenta, por su intermedio, que ahonde el presidente de los químicos en la autoprescripción, que ahonde un poco más. ¿Qué quiere decir con eso? Porque aquí hay varios factores. Aquí el doctor médico prescribe, en la farmacia se dispensa, y ahí está el químico como profesional en la farmacia. Y en otro mundo está el productor de los medicamentos, que son los laboratorios, ¿cierto? Son 3 mundos que tienen que coexistir. Entonces, cuando dice autoprescripción que pudiera ahondar, estamos hablando de doctores que dejan la receta en blanco, que entregan receta, estamos hablando de falsas recetas, estamos hablando del no cumplimiento de que la receta simple se verifique en el mesón de la farmacia, porque al final basta que se pida el producto y le den el producto, a pesar de que dice a la letra en el envase venta bajo receta médica, y eso no se cumple. Ese aspecto creo que es bueno precisarlo para que lo destaque. Y la pregunta es, ahora hacia los químicos farmacéuticos, si el químico es el profesional de la farmacia, que a veces pasa invisibilizado, porque la gente llega y se encuentra con puros señores de blanco detrás del mesón, no sabe cuál es el químico, quién no es el químico, le va a comprar un remedio. Saca el ticket, le toca a usted número tanto, ¿qué quiere? Y listo. A no ser que la persona empiece a preguntar, ¿qué le doy al niño? Fíjese que tiene fiebre, fíjese que le pasó esto, ¿qué le daré? Empieza ahí, la consulta médica de facto, ahí mismo. Tiene que haber un químico, ¿cierto? El químico, yo quisiera comprender cuál es la visibilización que se le da a esta profesión tan importante, donde sobre todo en el mundo de las cadenas aparece aplanado, a veces encerrado adentro, no atendiendo público, revisando, pero uno se encuentra con puros vendedores con delantal blanco. Esos vendedores, me gustaría que también ahondara, todavía, a pesar de las leyes vigentes y todo lo demás, todavía tienen incentivos perversos, las llamadas canelas, que son comisiones porque usted llega, Presidenta, y se encuentra en el mesón arriba un pack de productos y le dicen, esta está en oferta. Llévese la paltomiel, llévese el desodorante, llévese este chocolate, llévese, porque eso es así. Y resulta que si yo llego con una receta de una amoxicilina, dice amoxicilina, ¿cómo se impide que me digan, no, mire, llévese el Amoval o Amolex? Que a veces la diferencia no es tanta, pero detrás de eso hay un incentivo para que si es Amolex o Amoval y no la amoxi genérica, hay un poquitito más de comisión. Ya me perdí. Sí, son todas amoxicilinas. Todos amoxicilina de 500, pero tienen nombres comerciales distintos. Entonces, voy con lo siguiente. ¿Qué hacemos para que el principio de la no sustitución o sustitución con genérico, que está en manos del químico verificar, se produzca o no se produzca en la farmacia? Entendiendo que todos apuntamos a bajar el precio y a mantener calidades, pero sin violar la prescripción del médico. Porque el médico por algo indicó un producto, entonces, a no ser que él mismo diga, puede sustituirla o cambiarla. ¿Cómo ese control de probidad, digámoslo así, en el mesón se puede hacer de verdad por los químicos farmacéuticos? En el mesón, en la venta legal. Y
creo que él toca un tema, Presidenta, muy delicado, muy importante, que es qué ocurre con la fidelización que grandes empresas farmacéuticas buscan desde la farmacia para que cuando yo emito una receta, yo, Juan Luis Castro, entrego una receta a un paciente, llega la receta, el vendedor dice, ya espera un poquitito, se va para adentro, vuelve con la receta. En ese intertanto la fotocopió, quedó guardada, la copia de la receta. Nadie supo nada, un minuto pasó. Y después se piden los estudios, porque ¿qué es lo que le interesa a la industria? Fidelizar clientes. Entonces, a ese cliente que está con diabetes, resistencia a insulina, dice, ya, pero nosotros le ofrecemos el tratamiento después a largo plazo, le hacemos una rebaja. Sabemos que usted con su RUT tiene diabetes. Ya sabemos, ya entró en el sistema, entonces sabemos que podemos dirigirnos a usted. Yo no voy a cuestionar si eso es lícito, ilícito, no, qué es privado, qué es reservado, porque ahí se pueden armar una discusión enorme que es bueno darla de pronto. Pero hay una tendencia a fidelizar en el mundo, en la industria farmacéutica, no digo acá en Chile. Por un lado, ¿cuál es el control ético que se hace sobre esos datos de esas personas y de ese seguimiento comercial? Porque esto no es un acto de beneficencia. ¿Ah? La industria dice, ¿dónde están los hipertensos? Venga para acá los hipertensos. ¿Dónde están los otros de acá? Y dos, sí creo, Presidente, que hay que salir al paso de la falsificación de recetas. O sea, hay colegas míos que lo hacen muy bien y otros que lo hacen muy mal. A veces, y ellos lo saben, ellos saben mucho de esto, llegan recetas en papel de diario, poco menos, a una farmacia. Ilegibles, ordinarias, casi vergonzosas. Y son recetas que los señores químicos o vendedores tienen que entrar a descifrar. ¿Qué quiso decir? Era heparina, era quetiamina, eran 5.000 unidades, porque son verdaderos formas de pasquines, poco menos que llega. A mí me avergüenza mucho, lo digo sinceramente, porque la receta no tiene estatus hoy día definido, un estatus legal más elevado. Por otro lado, cualquier ciudadano, Presidenta, hoy llama a una imprenta, estaba revisando, usted llama a una imprenta, le dice, yo soy el doctor Perico Los Palotes. Ah, muy bien, doctor Perico Los Palotes. ¿Cuál es su ruta? Tanto, su especialidad, tanto. Listo. Manda a alguien a buscar los talonarios suyos mañana, por favor. Y se falsifican así las recetas médicas. Yo fui sometido a falsificación en la comuna de San Bernardo, hace 10 años atrás. Un doctor Juan Luis Castro, NN, que decía que era dermatólogo, tomó otro RUT, puso mi nombre, puso una dirección y me falsificó durante un año. Tuve que ir a los juzgados, finalmente lo lograron pillar. Y eso le pasa a muchos. Hoy día falsificar recetas es un negocio así, rapidito, redondo, sin control. Me parece que este es un punto muy importante de regulación que hay que buscar una manera, porque son, entiendo, documentos privados. Ustedes son los abogados. Las recetas médicas son documentos privados. Ya, pero ¿qué hacer? La única receta que tiene un estándar jurídico elevado es la receta cheque, que es para indicar morfina, que son productos ya de alta dependencia, sí, son recetas de otro calibre diseñadas por el Estado. Pero todo el resto, también se venden, todo el resto es un problemazo. Y por último, Presidenta, ¿qué se hace en los establecimientos hoy día con la llamada receta magistral? Donde ahí hay colegas médicos que han hecho uso y abuso de darle cócteles en esta época, de octubre a diciembre, a mujeres que quieren bajar de peso así, rapidito, le colocan una receta de 10 productos, con anfetamina, con hormonas tiroideas, le ponen lo que quieres, le dan a pasto y la mandan a hacer una farmacia, que la hace, receta magistral, que la típica, la botica antigua, le hacen la receta, se la despachan en una semana. Y lucran con esto, médicos que lucran a partir de la baja de peso ansiosamente por las personas. Me parece que ese es un mercado y un mundo que está en el límite de la legalidad y que requiere también una regulación de una vez por todas, porque hay mucho engaño en esto y hay tratos entre farmacias y estos doctores. Porque el doctor le dice, ya, pero vaya a esa farmacia, ahí se la van a hacer. Pero son dosis de caballo, no importa, son de caballo. Pues, ¿quiere bajar de peso? 2 kilos por semana, aquí está, toma esto. Después no pregunte el rebote, no pregunte cómo le va a ir el día que terminó de tomar ese remedio, rebota al tiro, sube de peso. Ya, perdóneme la extensión, Presidenta, pero es un tema muy apasionante y tiene muchas aristas. Muchas gracias. Gracias, senador. Ofrezco la palabra. Señores senadores, ¿alguien más quiere intervenir? Senador Galile. Gracias, Presidenta. Muchas gracias por la intervención, Jorge.
Bueno, la verdad es que el senador Castro tocó todos los temas, pero yo quería concentrarme en dos para ver cómo afinar este proyecto de ley. Uno tiene que ver con una fórmula que tú, Jorge, sugeriste respecto de cómo establecer de mejor manera cuando una receta se salió de madre, por así decirlo. Y tú sugeriste que la sola expresión, que a mí por lo menos me parecía sensata, de que excede el normal tratamiento de una persona, que estuviera linkeada a esta denominación internacional que era, creo que dijiste, la DDD, que era dosis diaria definida. Eso es exactamente así, está universalmente aceptado y es fácil de... Porque eso es dosis diaria definida, pero la extensión de esa receta, ¿cuánto puede ser? A uno no sé cuál es la práctica para definir, porque si un doctor dijera, voy a decir algo probablemente absurdo, pero dijera, te receto tal cosa en base a la DDD por un año, para que tú compres así una cantidad monumental, eso suena raro. Entonces, ¿cómo se puede terminar de amarrar eso? Entonces, esa es una temática para afinar bien el tipo penal. Y lo segundo, que tiene que ver con lo último que hablaba el doctor Castro, dada la magnitud de lo que está ocurriendo y dada de las consecuencias, yo estoy totalmente de acuerdo, esto tiene consecuencias de salud y tiene consecuencias de seguridad, así que y creo que todos en el Senado estamos en la misma línea. A juicio, porque esto es prudencial, pero a juicio del Colegio Farmacéutico y a lo mejor del mismo Instituto de Salud Pública, ¿está suficientemente maduro el país como para imponer la receta electrónica, derechamente? Así como la boleta y la factura pasaron a ser electrónicas, la receta médica, la única posibilidad es que sea electrónica por los profesionales que pueden otorgarla, que van a estar registrados y por tanto desde el punto de vista de la autoridad, del mismo ISP o de quien sea, pasa a ser extremadamente sencillo saber quién se está saliendo absolutamente de todos los marcos normales a la hora de recetar, qué recetar, por qué recetar, en fin. Entonces, pero para eso se necesita una cierta madurez. A mí me suena en general que todo nuestro sistema farmacéutico, ya sea en la salud pública o ya sea a través de farmacias privadas, es suficientemente formal como para poder efectivamente dar el paso. Me sonaría a mí que es posible dar el paso, pero me gustaría saber la opinión de ustedes, del Colegio y del Instituto de Salud Pública, porque creo que eso sería una cuestión sumamente interesante de hacer. O sea, de hecho, creo que es la única manera de cerrar la llave a toda esta total informalidad. Si arreglamos esas dos variables, si logramos dejar bien afinado la DDD o lo que se entiende por una receta excesiva o no excesiva, más la formalización de lo que son las recetas, creo que habríamos dado un paso importante para evitar la autorreceta, la falsificación, en fin, todo lo que conocemos. Gracias, presidente. Gracias, senador. Senador Cruzcoque. Perdón, que vengo llegando, tuve que ir a dar cuerpo a otra comisión. El asunto de la receta, y ahí tal vez el doctor Castro, colega, nos puede ayudar. Yo también estoy de acuerdo que la implementación de la receta electrónica es muy difícil, el reemplazo del papel. ¿Por qué no existe, no sé, un mínimo estimado de recetas que puedan dar los médicos? ¿Por qué se produce la cantidad de recetas que están timbradas y que quedan disponibles al uso de cualquiera? Me parece que ahí hay también un elemento que no sé cómo se ha resuelto en otros países, pero no me parecería que es tan difícil de
de regular, y sobre todo porque además incide también en los enormes problemas que tenemos respecto del mal uso de la defraudación que se hace de los sistemas también de ISAPRE, etcétera. Entonces, solo hacer el punto en ese elemento. En el resto me parece que todo lo que se ha expuesto respecto además de la existencia de mafias que se instalan haciendo uso casi de personas que están en necesidad de ponerse hoy día en ferias, en las colas. Bueno, es lo que estamos viendo hoy día con el comercio ilegal en general en todo Chile, lamentablemente además con mucha fuerza en la región metropolitana, en Santiago, Estación Central en particular. Gracias, presidente. Senador Buenchumilla. Presidenta, yo creo que yo me perdí probablemente me perdí a lo mejor la primera sesión, cuando aquí probablemente se vieron las ideas matrices del proyecto, porque yo a estas alturas, después de lo que yo lo que he escuchado, la pregunta es ¿qué persigue, digamos, este proyecto? ¿Queremos regular la industria farmacéutica? Parece que no. ¿Queremos regular la actuación de los médicos? No sé. ¿Queremos regular el rol de los químicos farmacéuticos en la farmacia? ¿Queremos regular delitos que producen las bandas y por lo cual tendríamos que ver quién les vende? Y tendríamos que hablar que a lo mejor regular los laboratorios. Entonces no me queda claro realmente qué es lo que pretendemos, porque cuando nosotros, por ejemplo, vemos la actuación de los médicos, la pregunta es, bueno, pero ¿qué hacemos con los médicos si algunos recetan bien y otros recetan mal? Y otros cometen delitos. Bueno, pero en todas las profesiones y en todas las actuaciones, digamos, suceden este tipo de posibilidades que la gente se salga de la ley. Y si sale de la ley, bueno, por eso existen el Código Penal y todas las normas, pero eso es exactamente lo que con este proyecto queremos regular, la actuación de los profesionales que de acuerdo con su conocimiento y su arte tienen relación con la salud de las personas, o queremos regular la forma como la gente se auto receta. Entonces, ¿qué estamos regulando con esta ley exactamente, digamos? Me gustaría conocer la opinión del colega, digamos, acá, del Instituto de Salud Pública. Gracias, senador. A mí, déjeme un minuto, yo comparto 100% lo que acaba de decir el senador Buenchumilla, porque tanto el senador Castro como el senador Galilea en sus intervenciones, que comparto, pero que se alejan de la idea matriz de este proyecto, en lo absoluto. O sea, este proyecto, acá tengo la idea matriz, ¿no es cierto?, no está destinado a determinar si a mí un médico me prescribe medicamentos, ¿no es cierto?, y queremos determinar acá cuánto me puede prescribir, por qué periodo. Yo creo que no nos podemos meter en regular cómo un médico debe ejercer su profesión desde el punto de vista médico y de lo que él cree. No corresponde tampoco eso si se quisiera hacer a esta comisión, porque eso pasaría casi por políticas públicas. Acá las ideas matrices, que las tengo acá en el informe, ¿no es cierto?, están apuntando a cómo avanzar y tipificar delitos, la venta de medicamentos en forma informal, en ferias públicas, en lugares en general no destinados a la venta, de tipificar el delito cuando las farmacias o los médicos, no es que a mí me receten por un año, sino que a mí me receten en una cantidad que fundadamente se cree que es para poder comercializarla. Entonces, compartiendo lo que dice el senador Castro y Galilea, pero creo que no está dentro de la idea matriz de este proyecto. Este proyecto, entiendo que además ya está visto por salud, está acotado a cómo sancionar y de alguna manera establecer medidas o una legislación que permita controlar y ojalá prohibir y sancionar
esta venta indiscriminada de medicamentos que vemos todos los días en las ferias públicas, en Internet, etcétera. Ese es el objetivo de este proyecto. Entonces, yo creo que es importante concentrarnos en eso. El resto, yo no soy partidaria que a un médico se le diga, oiga, usted no puede prescribir más de tal dosis de tal medicamento para tal enfermedad. Pero por Dios, los médicos tienen que tener libertad para ejercer su profesión. Y si algún médico cree que hay que dar un poco más de la prescripción que habitualmente, a lo mejor tiene estudio, la medicina evalúa, o sea, cambia habitualmente, a mí no me parecería que a mí me dijera la ley cómo debo ejercer mi ejercicio profesional. Yo tengo límites y si los transgredo seré sancionado. Pero no me pueden decir en una ley, usted no puede defender a su cliente más allá de tales circunstancias. Yo creo profundamente en la libertad y las personas, y sobre todo los profesionales, tienen que hacerse responsables de cómo ejercen las profesiones, y si las transgreden, bueno, serán sancionados. Pero una cosa además son los límites éticos, otra es convertir el ejercicio de una profesión de determinada manera en un tipo penal. Yo la verdad que eso no lo comparto. Senador Castro. Sí, muy breve. Volviendo al centro de atención. Primero clarificar, Presidenta, que el Ministerio de Salud está próximo, y lo hablé en la mañana con la ministra, a enviar ahora a fines de este mes o principios de noviembre una indicación sustitutiva para el tercer trámite en que se encuentra la Ley de Fármacos 2 en comisión mixta, que es finalmente la posición que el Gobierno va a tener sobre la materia, para entender de que aquí, obviamente, uno puede a veces opinar, a uno le entusiasma opinar estos temas. Yo sé que me fui por lados también, otras aristas de esto, pero ya digo esto porque hay un marco ordenador que debiera llegar en las próximas semanas. Segundo, yo creo que es muy importante este proyecto en cuestión, que básicamente apunta a la venta ilegal de medicamentos, que apunta a la falsificación de medicamentos, o sea, tomar un producto, sustituirlo por otro, venderlo maquilado de alguna manera y engañar al público. Entonces la amoxicilina no era amoxicilina, era una pastilla de almidón. Y tercero, penar el robo o hurto de medicamentos, que es un fenómeno reciente que está ocurriendo en el país. Ahí está el foco, para aclararle al señor Guanchumilla. Ese es el foco. Dijimos muchas cosas, pero el foco de este proyecto es bien concreto. La página 6 del informe está los... Claro. Por algo el Ministerio de Salud patrocinó esta iniciativa, le ha dado fuerza, le ha dado vigor, lo tomó el gobierno, porque es un fenómeno que está ocurriendo, el ISP, y quisiera aprovechar ahí que en algún momento se le pueda dar la palabra al asesor legislativo. Yo la primera alerta que recibí fue en marzo de este año del ISP, particularmente del abogado asesor legislativo y del entonces director, que alertó sobre estos tres fenómenos graves en Chile. Y eso motivó finalmente que en estos meses del año 2023 se cursara esta iniciativa que se despachó de la Comisión de Salud y ahora está en manos de esta Comisión de Constitución, que es el foco, y le pido excusas a los senadores si yo hablé de otras aristas del tema y que pueda... pero el foco es este, y eso es lo preciso, Presidenta, para resituar. Gracias, senador. Senador Galilea, y luego le damos la palabra al presidente del colegio para que conteste nuestra inquietud, y luego le vamos a dar también la palabra al defensor y a Felipe Saavedra, por cierto. Gracias, Presidenta. Yo me voy a permitir, con cierto temor quizás, de discrepar en algo con usted, pero el objetivo del proyecto, página 1, es establecer una regulación tanto administrativa como penal en materia de venta, distribución, prescripción de remedios, medicamentos y considerar nuevos tipos penales. Venta, distribución, prescripción. ¿Y por qué? Porque se está observando que efectivamente hay venta fuera de farmacias, ferias, en cualquier parte, no solamente remedios legítimos, sino que además remedios falsificados, en fin, y esto es una cadena de actuaciones. Por eso es que la ley establece, por ejemplo, respecto de cantidades, ¿cierto? Esto lo trae el proyecto, lo trae desde dos aristas, uno desde las recetas y otro también
o sea, uno apunta al médico o a quien pueda prescribir, al prescriptor. Pero también hay otra norma, que es la primera, que apunta a las propias farmacias, que dice no puede expender más allá de lo que resulta razonable para porque solo pueden hacer venta minorista, que eso es una cosa relevante y que establece la ley. Y solo puede haber traspasos mayores entre laboratorios y farmacias o entre cadenas de farmacias previo aviso a la autoridad sanitaria de que está simplemente llevando remedios, qué sé yo, por un tema de distribución. Pero la venta a público es siempre minorista, al detalle, o como le quieran denominar. Por eso es que a mí me parece perfectamente razonable apuntar a estos aspectos que estábamos señalando. Yo creo que la prescripción, es decir, la receta, es un elemento clave dentro de la cadena de defraudación, en mi personal opinión. Ya sea o porque se falsifican recetas o porque hay prescriptores que incumplen grotescamente la ley y usan su calidad de prescriptor para otros fines muy distintos de simplemente prescribir para una enfermedad. Y dentro de las soluciones posibles está los tipos penales como están planteados en el proyecto de ley, pero también yo recojo algo planteado por el Colegio de Químicos Farmacéuticos, de que es posible, y creo que estaría perfectamente dentro del marco de los objetivos del proyecto de ley, que para combatir todo esto, a lo mejor demos un paso, podemos discutirlo si es el momento o no es el momento, pero a mí me parece que está claramente dentro de las ideas matices, de decir, ¿sabes qué? A lo mejor imponer la receta electrónica es un paso gigantesco y realmente quizás el más útil de todos para los efectos de terminar con recetas en la servilleta que dan para cualquier cosa. Desde el punto de vista de fiscalización, de formalización, etcétera, creo que sería un paso gigante. Por eso le preguntaba yo a ambas entidades si es que Chile estaría en condiciones de dar un paso así. Personalmente podemos pensar distinto, yo creo que está absolutamente dentro de las ideas matices del proyecto, porque estamos apuntando al corazón de lo que queremos de alguna manera lograr evitar. Así es que solo quería mencionar eso, Presidenta. Gracias, senador. Yo sigo discrepando de algunas cosas de lo que ustedes señalan en relación, no es que no las comparta, pero creo que no son en este proyecto donde deben ir. Cuando ustedes decían, o cuando el senador Castro hablaba de la receta magistral, porque la idea en este proyecto no es si un médico receta más o menos medicamentos de lo que mundialmente se establece que debe ser para esa enfermedad. Es con qué fin lo receta, porque si receta grandes medicamentos con la finalidad de una venta ilegal, eso es lo que estamos persiguiendo en este proyecto. No si compartimos o no compartimos el diagnóstico de un especialista y la receta que le dio a su paciente para ese tratamiento. Si existen parlamentarios que creen que eso también debe regularse, bueno, pero no es eso en este proyecto, creo yo. Y lo segundo, yo creo que en la página 6 del informe están claramente los objetivos de este medicamento. Ahora, entrando en el tema que dice el senador Galilea, de que solo existan recetas electrónicas, no sé si es el mundo ideal. Es el mundo ideal para regular y resguardar que las cosas que estamos conversando acá no procedan. Pero cuando uno ve, por ejemplo, los adultos mayores, que les gusta el papel, que les gusta ir a la farmacia con el papel, que a lo mejor no saben cómo bajar una receta médica. Hoy día muchos hospitales, particularmente el de Iquique, que está recién implementando incluso el otorgar horas médicas por Internet, tú sigues viendo las filas de adultos mayores que no quieren pedir la hora por Internet y están a las 5 de la mañana en el hospital haciendo fila. Y está establecido el solicitarlas por Internet. Entonces, no sé si, yo creo que hay que avanzar en la receta electrónica, pero que sea lo único, no sé si eso sea
sea una solución. Senador Huanchumilla. Mire, yo creo que interesante el debate y yo quisiera preguntarle aquí a los especialistas, no sé, al doctor tal vez, porque esto de qué receta el doctor, cómo, con qué criterio el doctor me dice A o B, una pastilla o dos pastillas, está dentro de lo que yo denomino un cierto manejo estratégico de tu lex artis. Y eso se da en todas las profesiones, se da en los abogados cuando definen, digamos, una estrategia en un determinado juicio. Bueno, se da en los entrenadores de fútbol, también cuando definen una determinada estrategia. Pero suponte tú que voy a un médico y yo me dice, mire, yo creo que usted debe operarse. Y la gente siempre dice, mire, voy a pedir otra opinión. Y el otro doctor dice, mire, yo le recomiendo que no se opere. Y el paciente, porque este es un problema de confianza, el paciente dice, mire, yo voy a donde este médico, pero quiero saber por dónde me va a meter el cuchillo cuando me opere. Y yo digo, ¿podemos llegar a eso? No hay un ámbito en que tú tienes que confiar en la experiencia y en los títulos que otorgaron las universidades reconocidas por el Estado, en virtud del cual ese ciudadano tiene las competencias como para invadir tu cuerpo y hacerte una determinada operación. ¿Hasta dónde podría llegar la ley en el manejo de un cierto orden táctico o estratégico del ejercicio de la profesión respecto de cómo tú lo haces? Porque naturalmente que si voy a un doctor y me dice, mire, yo le voy a recetar antibióticos, yo parto de la base que tengo que tener confianza en que el doctor tiene la pericia para decirme, usted en este minuto va a tomar antibióticos y no le basta un paracetamol. Y él me receta un antibiótico con nombre determinado. ¿Qué puedo decir yo ante esto? Que elija un laboratorio a que elija el otro. La pregunta es por la ley. La ley podría decirle, mire, no, ¿cuál va a ser, digamos, la prescripción, el margen de prescripción que usted va a tener? Bueno, entonces yo creo que ahí entramos a otro tema, digamos. Porque una cosa es que hubiera dolo, otra cosa es que hubiera negligencia, que tenemos que verlo en otro proyecto. Pero en el ejercicio normal de la profesión, si hay una profesión desde los tiempos más antiguos, en que tú te entregas al brujo de la tribu, en este caso te entregas al médico. Y cuando tú vas con tú mismo o con un ser querido al médico, vas en un acto de confianza brutal desde el punto de vista humano. Y tú no estás en condiciones de cuestionar, con la ley en la mano, en decirle, mire doctor, usted me está recetando un antibiótico A y yo quiero un antibiótico B, porque la Comisión de Constitución estableció en un proyecto de ley que usted tiene que recetarme un antibiótico B. Entonces yo no veo dónde está la norma que nosotros pudiéramos tener en la lex artis del ejercicio de una profesión. Y tampoco ningún abogado aceptaría, digamos, que el cliente le recetara el tipo de diseño que va a tener en un juicio penal respecto de cómo abordar eso. Entonces yo lo que no logro entender es cómo eso lo vamos a traducir en una norma. Ese es el punto. A menos que estemos hablando que hay dolo o que hay negligencia, porque eso podemos establecerlo y de hecho está establecido. Si hoy día no digamos que no hay normas respecto de la falsificación o de la comercialización fuera, digamos, de los márgenes normales en la farmacia y los laboratorios. Entonces, ¿dónde está el ejercicio de la lex artis? ¿Hasta dónde llega? A mí me parece que ahí está el punto, digamos, si tenemos una competencia nosotros para resolver ese tipo de norma respecto del ejercicio profundo, digamos, en este caso de la profesión médica. Gracias, senador. Le damos la palabra al senador Castro. Breve, senador, para que alcancemos a escuchar al resto de nuestros invitados. Y después a don Jorge para que conteste brevemente también las inquietudes de los senadores. Solo para reiterar y ratificar que no es el propósito de esta iniciativa fijar condiciones legislativas de la Lex Artis. Se lo despejo a mi querido senador y amigo Francisco Huanchumilla, porque sería algo totalmente desorbitado, fuera de foco, que alguien pretenda por vía legislativa fijar criterios de Lex Artis. Lo dejo descartado de inmediato porque no es ni este boletín ni ningún otro, porque eso es imposible que sea así. Aquí hemos hablado sobre temas relacionados a la Lex Artis, pero otra cosa es el foco de este proyecto, que no tiene ningún ánimo de ir en ese campo que no correspondería y sería improcedente.
Pero dicho eso, no puedo dejar de decir, para otras iniciativas, no para esta, que hoy día una de las grandes causas, la número 1 en Estados Unidos, lo doy como un botón de muestra, de los grandes motivos de judicialización médica y de causas de muerte en Estados Unidos es la denominada iatrogenia. Ojo con esto. ¿Qué es la iatrogenia? Es la producción de un efecto colateral con resultado de lesiones graves o incluso muerte a propósito de las indicaciones médicas entregadas a un paciente, sean acciones quirúrgicas o sean acciones farmacológicas o médicas. Ojo con esto, porque este es un telón de fondo en el mundo, en Estados Unidos es así. Por algo, los doctores prácticamente tienen un abogado al lado al momento de prescribir. Es un extremo. Es un extremo, pero yo no puedo dejar de plantear lo que no es este proyecto. Pero el mundo de la iatrogenia es un mundo que se acerca a Chile también con la misma fuerza que ya impera en Estados Unidos. Hasta ahí nomás, presidente. Gracias, senador. Don Jorge. Muchas gracias, presidenta. Por su intermedio voy a responder varias de las dudas, traté de anotar todas. Con respecto, están los datos del ISP, que yo creo que ya tuvieron ustedes acceso a ellos, si no, claramente los podemos compartir, si no, acá los tengo disponibles para que joven Felipe los pueda comentar. Es importante tener en cuenta, y les voy a mostrar el tema de lo que falta en el artículo 101 de venta de recetas. Ahí es un tema no menor para que se entienda por qué es el planteamiento de lo que hacemos, y en ese caso, y con respecto a la duda del senador. Cuando hablamos de la DDD, la dosis diaria definida, es un elemento que está hecho para saber cuánto sería lo promedio o lo normal que debería tomar una persona adulta. No estamos diciendo que eso se le instruya en el fondo a los prescriptores, nada más alejado de la realidad, sino que lo que planteamos es que el proyecto dice, ojo, aquí tiene que ser cantidades mayores de, y necesitamos una vara para medirlo, y la DDD sería una interesante vara para colocarlo. Excepciones siempre van a haber y el proyecto lo puedes dejar estipulado sin ningún problema porque no nos queremos meter en la lex artis. Lo que nos queremos meter es que existen personas, y en este caso prescriptores, y que han accedido de manera, y perdón lo brutal en este caso, pero fraudulenta a ciertos, en el fondo, lo que estábamos hablando recién de los recetarios médicos. Incluso la receta cheque se vende. La receta cheque, ¿cómo la compran? Físicamente, no estamos hablando ya electrónico, y volviendo un poco, haciéndome cargo de lo que plantea la presidenta. La receta cheque, hay médicos que compran la receta cheque en la Seremi, por ende van a 3 lugares distintos. Van a Rancagua, primero que nada a la Seremi O'Higgins, luego van a Santiago y después vienen a la quinta región. El mismo médico, en un periodo corto. Eso, los datos los tiene el Ministerio de Salud. Entonces estamos hablando de que hoy día ya vulneramos el sistema. Por eso el planteamiento de receta electrónica no es que digamos que es la panacea, estamos completamente de acuerdo. Pero entendemos también que tenemos una buena experiencia comparado con, por ejemplo, lo que hizo el Servicio de Impuestos Internos cuando pasamos a la boleta electrónica. Las personas que todavía tenían problemas con eso podemos entenderlo y podemos dejarlo en el fondo algo mixto, entendiendo que siempre va a existir un grupo de adultos mayores que van a tener ese problema y nosotros lo entendemos no solamente desde el punto de vista de la buena voluntad, sino que los datos nos dicen que tenemos adultos mayores que son analfabetos digitales, eso está. Por ende, nosotros no estamos planteando irnos directamente sin dejar otra salida, sino que tener claro que esta es una muy buena herramienta. En ese caso, no es solo cerrar la llave como para sino que también es favorecer a los pacientes para la repetición de recetas. Hoy día tenemos el tema de que la gente cuando quiere repetir la receta requiere ir nuevamente al médico, ir de nuevo a la prescripción. Me voy de los adultos mayores y lo planteo, por ejemplo, en las mujeres jóvenes que necesitan los anticonceptivos. Si lo necesitan todos los meses, necesitan ir todos los meses, teóricamente, a un ginecólogo. Eso no es real. Y en este minuto, eso es un elefante en la cristalería, todo el mundo lo sabe. El elefante en la habitación. Todos sabemos que se venden medicamentos, en ese caso, los anticonceptivos sin receta. Y eso tiene que ver porque si nosotros hiciéramos uso explícito de lo que nos dice la ley, tendríamos un problema gravísimo de salud pública en Chile. Y es algo que es un secreto a voces. Lo otro es que el planteamiento, nosotros no al azar utilizamos el concepto arsenal farmacoterapéutico o arsenal terapéutico, es porque es literalmente, por eso lo planteo, como armas. Los medicamentos son perfectamente utilizables para matar a alguien. Y con un poco de, me refiero, imaginación para otras cosas. Eso es un poco lo que estamos planteando y un poco ahí haciendo, respondiendo al señor Buenchuvilla, lo que estamos buscando en ese caso. Y el espíritu del proyecto es los delitos en toda la cadena. Desde la desde la prescripción, que tenemos todo el sentido del mundo y lo entendemos, pero también hay un profesional el dispensador que somos nosotros, que estamos en la farmacia. Cuando un médico prescribe, y por alguna razón, asumamos no dolo, prescribe con algún error, nosotros somos los encargados de hacer el pare.
Esa es nuestra labor profesional. Nosotros somos los garantes de eso. Y por eso es el sentido de cuando yo digo que el farmacéutico tiene que estar, no es un tema de, normalmente se plantea, salvar, por ejemplo, un tema de trabajo, no, tiene que ver con que es nuestra labor profesional hacer un equipo de salud, que es lo que normalmente hacemos los farmacéuticos cuando estamos en asistencial, cuando estamos en el hospital, cuando estamos en APS, cuando un médico tiene algún error, nosotros somos los encargados de, obviamente, evitarlo, no indicando al culpable, ¿cierto? Todo lo contrario, uno puede equivocarse. Nosotros somos parte de la cadena para la seguridad del paciente y ese es el foco que tenemos y para que en el fondo se entienda. Nosotros como profesionales podemos decir, ojo, aquí hay un problema porque usted está dando una dosis superior, por ejemplo, cuando está frente a un paciente que tiene un problema renal. Eso se puede ayudar y en el fondo complementamos la labor médica y obviamente de los otros prescriptores. Y si me permiten un segundo para terminar, porque obviamente la senadora, lo ideal es que fuera cortito, voy a presentar... Sí, por supuesto. Les muestro efectivamente lo que nosotros les planteamos. Este es el artículo 101, el Código Sanitario, disculpen que lo haga, lo voy a hacer brevemente. Aparecen dos cosas, los dejo en verde, las que eventualmente son útiles, pero las en amarillo es la que yo les planteaba. En verde, no, acá se ve todo amarillo, pero créanme que hay algunos verdes. Entonces, el periodo de tiempo determinado y, por ejemplo, la repetición está contemplada, pero en la práctica no se lleva a cargo. Nosotros tenemos pacientes que tienen recetas plastificadas, que aparece receta permanente. Pese a que en este minuto, si ustedes leen eso, el espíritu es distinto. Yo tengo que dar un tratamiento por una cantidad de tiempo, un año. Pero si yo te coloco en la receta permanente, hay una problemática. Y esa problemática lleva años, y por eso también es como un poco lo que planteaba el senador, que esto es un problema que está. No estamos diciendo que lo vamos a abordar ahora, concuerdo con él en este caso de este proyecto, pero sí tienen esta herramienta, que es la que está en amarillo. El reglamento establecerá al menos los elementos técnicos que impidan o dificulten la falsificación o la sustitución de la receta, tales como el uso de formularios impresos o foliados, código de barra u otros. Aquí hay una herramienta que está disponible hoy, que podríamos avanzar, pero todavía no hemos llevado a cabo esto, y esto está de Fármaco 1, 2014. Entonces aquí tenemos, este proyecto complementa esto, porque pese a que puede ser una cosa importante, sí, en el fondo podemos echar a andar esto que está hoy en el Código Sanitario, el proyecto se hace cargo de todo lo que tiene que ver por fuera, y en el fondo la venta ilegal en toda la cadena. Y esa venta ilegal es la que estamos buscando y ese es el espíritu del proyecto como para hacer la respuesta. Y con lo que plantea el senador, lo último para los que no sabían, cuando los médicos escriben mal o ilegiblemente es ilegal. Esto no es que sea, es ilegal y así lo plantea nuestro código. Lo que pasa es que normalmente, y por eso hablo de se ha normalizado, se ha naturalizado esto. Y cuando, ¿qué es lo que ocurre finalmente? Esto se lleva casi a un juego. Y lo digo con tristeza, pero finalmente se transforma en subir una receta a, por ejemplo, obviamente tapando todos los datos sensibles, chicos que leen acá, en un grupo de Facebook. Porque literalmente se lleva eso, en la conversa de qué leen aquí. Y es una irresponsabilidad en el fondo que hasta ahora el Estado no ha podido hacerse cargo, tanto en el privado como en el público, y que podría perfectamente llevar a errores graves y que finalmente el responsable es el médico porque lo está haciendo de manera ilegal. Y también el químico, que en vez de rechazar esa receta, lo sube a un grupo de Facebook y pregunta qué lee acá. Exactamente. El químico lo que debería hacer es devolver la receta y decirle es ilegible, no le puedo prescribir. Pero subirlo a un grupo de Facebook, discúlpeme, no, ni para contarlo. Muchas gracias, don Jorge. Yo lo leo, le vamos a dar la palabra a Leonardo. Tiene la palabra Leonardo, por favor. Saludar a todos los senadores presentes, un gusto hacerlo ahora a la distancia, no poder acompañarlos presencialmente, y agradecer por la invitación que se hace a la institución a hacer algunos comentarios. Nos vamos a remitir a las normas penales, ¿verdad?, que contempla el proyecto, básicamente con el propósito de ilustrar sobre ciertas cuestiones que pudieran mejorarse. Nos parece, por supuesto, que es un proyecto del todo razonable y que se hace cargo de un problema que efectivamente hoy día ocurre y que se está empezando a asociar, como algo se dijo aquí, a asociaciones criminales un poco más complejas que la simple venta, ¿cierto?, de un colero en una feria de algunos medicamentos. Me voy a referir, por lo tanto, a 2 o 3 normas, básicamente, pero que me interesa, que creo que deberían tomar en consideración porque pueden ser mejoradas. En primer lugar, y a las normas penales, 313, letra B. Nos parece que esta regla plantea 2 cuestiones que nos parece que son distintas. Una es la venta en cantidades que excedan
aquello que regularmente se destine a un tratamiento médico, donde claramente ahí hay un tema de subjetividad, de interpretación, es decir, técnicamente de indeterminación del tipo penal, porque básicamente no hay claridad sobre, por lo menos en Chile, aquí se aludió a una norma internacional, pero en Chile no hay una regla que determine qué significa esto de una dosis regular para un tratamiento. Todos sabemos que las dosis, ¿cierto?, pueden variar dependiendo del peso de la persona, de la edad de la persona o de otros factores. Por ejemplo, el de la duración. Aquí se aludió finalmente en un comentario a la duración de un tratamiento. Hay un conjunto de enfermedades que tienen dosificación de determinados remedios que son permanentes en el tiempo. No sé, yo tengo diabetes, por ejemplo. Bueno, yo tengo una serie de prescripciones de diabetes que se aplican mensualmente. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que solo me pueden prescribir para un mes, como se decía aquí, que eventualmente tengo que ir de nuevo al médico. Uno ordinariamente sigue comprando con una receta o añeja, o ya lo conocen, perdónenme que lo diga siempre, pero ya lo conocen en la farmacia y ya no le piden nada, ¿verdad? Entonces, el tema de la dosificación regular, a mí me parece que debieran ustedes generar algún parámetro que permita determinar qué significa esto. Y ese parámetro puede estar asociado, como se dijo aquí, no lo conozco con precisión, pero a una dosis diaria. Es decir, tiene que haber un parámetro orientador que permita que el juez, cuando interprete que efectivamente se ha excedido esto que regularmente debiera prescribirse, está constituyéndose un elemento del tipo. Pero me parece a mí que lo que ustedes buscan es lo segundo, es decir, la finalidad de destinarlo al comercio en lugares o modalidades no autorizados por la autoridad sanitaria. Y aquí la primera parte de la norma les puede jugar en contra. Me explico. Primero está el problema de la indeterminación, pero yo les pongo el otro ejemplo, que es, ustedes saben que cuando uno hace la regla, rápidamente se busca la trampa, ¿verdad? O la forma de evadirla. Y la pregunta entonces, ¿y qué pasa si yo soy médico y prescribo la dosis regular? Cumplo el presupuesto, pero lo hago expresamente con el propósito de que eso se venda. Es decir, en vez de darle a alguien, no sé, 30 cajas de un medicamento, porque sería considerado excesivo, le voy extendiendo receta regularmente por una dosis, entre comillas, regular. Pero lo que está detrás de eso es que efectivamente yo busco que se comercialice ilegalmente ese producto. Entonces, yo creo que tienen que poner el foco ustedes más bien en la segunda parte, más que en esta dosificación regular. El problema es que se está dosificando regularmente o irregularmente con el propósito de que se destine a un comercio ilegal. Ese es el problema, entiendo yo, por lo menos en el 313 letra B. Segundo, a propósito ahora del 313 letra D, también me parece que acá hay un problema de indeterminación o de foco del proyecto, porque se habla de productos farmacéuticos, ¿verdad? Y los productos farmacéuticos se encuentran definidos en el artículo 95 del Código Sanitario, donde se alude, por ejemplo, a aquellos productos que se elaboran con fines de prevención. Y entonces, ¿qué pasa? Alguien mencionó el jarabe de palta, yo menciono la vitamina C, o menciono el caramelo de propóleo, de miel con propóleo. Es decir, ¿qué es lo que se quiere sancionar? ¿Qué es lo que se quiere sancionar? Porque efectivamente, tanto en las farmacias como eventualmente fuera de ellas, ¿cierto? Ordinariamente nos están promoviendo ciertos productos farmacéuticos, ¿no? En la lógica de la definición del 95, que más que un tratamiento médico, lo que pretenden es entregar ciertos productos para prevenir ciertos males. Ya veremos, podrá discutirse si eso es real o no, pero de que se promueven abiertamente y que se venden, ¿cierto? Así lo es. Entonces, ¿qué es lo que se quiere perseguir? ¿A la persona que está comercializando medicamentos con receta retenida? ¿A la persona que simplemente vende en la amplitud del concepto 95 cualquier producto farmacéutico? A mí me parece que allí debiera
también precisarse con un poco más de claridad qué es lo que se pretende con el proyecto. Y finalmente, dos más, perdón, 313 letra E, ¿cierto? Se reemplaza esta regla para, básicamente lo que se hace aquí es suprimir el dolo directo, ¿no? Se elimina la palabra a sabiendas. Bueno, eso puede generar un problema, ¿no? ¿Qué pasa con sacando el dolo directo? Lo que podría pasar entonces es que se sancione al distribuidor o al dueño de una cadena de farmacia que sin saberlo, porque ya no necesita de la sabienda, esté vendiendo productos que, por ejemplo, fueron falsificados no por él, fueron falsificados por un laboratorio. El laboratorio falsificó unos productos, los entrega a una cadena de distribución, una farmacia, y resulta que eventualmente el que puede resultar sancionado ahora, ¿cierto?, es el que vende, ¿no?, que sería el establecimiento comercial. Y le pondría mucha atención a lo que les quiero decir ahora. En esa misma norma se está dejando afuera una conducta que a mí me parece igual de relevante, porque se habla en la regla que se pretende establecer, ¿verdad?, de la manufactura, ¿verdad?, y se está dejando fuera la adulteración de productos farmacéuticos, que es distinto. Es decir, el producto se confecciona regularmente y un tercero lo adultera. Esa situación, recuerden que el principio de tipicidad es estricto, tiene que estar definida expresamente la conducta, pareciera ahora quedar fuera de la regla que se está analizando. Y a mí me parece que eso también podría ser una situación grave, el que solo se pensara en la comercialización y en la producción, y no en la adulteración. Y finalmente, respecto del artículo 313, letra F, la pregunta que uno se hace aquí es ¿quién es el destinatario de la norma? Porque pareciera aquí que el destinatario es exclusivamente el propietario de un establecimiento autorizado, ¿verdad?, y no necesariamente quien la expenda. Entonces, de nuevo, yo soy dueño de la farmacia y mi problema es que eventualmente alguien, un dependiente de esa farmacia o un dependiente de este establecimiento, es el que comercializa un producto. ¿Yo siempre voy a responder? Segunda pregunta, ¿yo solo voy a responder? Porque pareciera que la norma está enfocada únicamente en el propietario del establecimiento, no en el dependiente o en el funcionario de ese establecimiento, que eventualmente es el que puede directamente ser el que está vendiendo ese producto. Se quiere establecer aquí una suerte de deber de tutela del propietario respecto de todo lo que hacen sus dependientes, y por lo tanto yo respondo de la conducta de todos ellos. Yo creo que son preguntas que ustedes tienen que abordar y contestar claramente para mejorar la norma que, insisto, me parece del todo razonable, pero que tiene estos problemas interpretativos que pueden significar problemas serios en su aplicación judicial. Muchísimas gracias, señora presidenta, por la investigación. Muchas gracias a usted, Leonardo, por sus siempre tan claras explicaciones. Finalmente le damos la palabra a Felipe Saavedra. Felipe. Gracias, presidenta. Me parece muy interesante las opiniones que ha emitido don Leonardo. Yo creo que junto con las que ya se han emitido previamente por parte del Ministerio Público, por parte de aduanas en la sesión pasada, tenemos buen material para generar a lo mejor buenas indicaciones respecto a los artículos penales. Si es que se nota un plazo no tan breve, ojalá. Quisiera comentar respecto de este proyecto que el espíritu original dice relación fundamentalmente con dos aristas. Una arista, otorgarle facultades al Instituto de Salud Pública para poder perseguir de mejor manera, de manera más eficiente, más barata incluso, el comercio ilegal de medicamentos respecto de toda la cadena, desde la producción hasta el expendio en el último punto de la cadena. Y por otro lado, justamente está la tipificación de estos artículos penales. Quisiera solo señalar que respecto de receta electrónica, el Ministerio sí está trabajando en receta electrónica y hay avances sustantivos en esa materia. Y esto ya hay aplicaciones en algunos ámbitos de receta electrónica. Por lo tanto, yo creo que sí, como bien señala el señor Galilea, es posible dar el paso. Yo me sumo a esa y suscribo a esa frase, digamos. Y respecto del tema de
la prescripción, aquí lo que busca el proyecto no es justamente cuestionar la libertad de prescripción que existe en el médico, las cantidades, digamos, respecto a las cuales puede definir una estrategia el facultativo, sino que esto apunta derechamente a las obscenidades con las que nos hemos encontrado en el ejercicio de la fiscalización. O sea, aquí nosotros, yo lo planteaba en la última sesión que vimos este proyecto, aumentó en un 1000% la cantidad de decomisos de medicamentos, 433% el robo de camiones. Nos hemos encontrado con, de esto salió en la televisión alguna vez, prescriptores, digamos, que emitían más recetas de las que físicamente era posible en un día, digamos. Entonces, claramente en esos casos lo que no había era un análisis clínico. Por lo tanto, a lo mejor podríamos, dentro de las indicaciones, acotar, digamos, el alcance del artículo que el 313, ya, no, lo perdí, bueno, el artículo que regula o que sanciona la prescripción, acotarlo de pronto a aquellos facultativos que emiten recetas sin análisis clínico. El TCB, ¿no? Efectivamente no se puede emitir una receta sin análisis clínico, pero esa falta de análisis es la que termina, digamos, con recetas en el mercado informal, digamos. Por lo tanto, quizás podríamos orientarlo a eso, lo planteo ahora como una idea, digamos. Entonces, volviendo al punto anterior del espíritu del proyecto, lo que busca es, y en eso estaba trabajando fuertemente nuestro director, en avanzar justamente hacia la eficiencia. Y hasta ahí quedó, no pudo seguir trabajando. Avanzar hacia la eficiencia en la fiscalización remota y el requerimiento de información a los distintos actores y emisión de instrucciones generales para el cumplimiento de las funciones. Eso, senador. Gracias. Muchas gracias, Felipe. ¿Les parece a los señores senadores? Hay mucho que discutir, pero tenemos que avanzar. Vamos a tener una sesión más en general, en que les pido a ustedes si tienen algún abogado penalista o doctor Castro, algún especialista que usted quiere que sea escuchado. Escuchamos a esas personas, lo votamos en general y pedimos en la sala de aprobarse, ¿no es cierto?, que yo creo que así va a ser, un plazo amplio, diría yo, para que viéramos de manera bien consensuada, ojalá concordado con nuestros invitados, también con Felipe, las indicaciones. Estamos viendo en general y en particular. Más fácil entonces. Ya, pero la próxima sesión lo vamos a votar en general. Le pido que nos hagan llegar los nombres de quienes quieren ser escuchados. Estimado senador Ganchumilla. Una cosa muy breve para el colega del Instituto de Salud y para todos en general. ¿No se ha estudiado la posibilidad que algunas de estas normas puedan ser objeto del poder reglamentario, presidente? Tratando de ser normas técnicas que el propio instituto pudiera estar facultado para dictar. No sé. No sé. Instrucciones, pero el presidente de la República que no sea materia de ley, estoy diciendo. Precisamente una de las ventajas, senador, que contempla este proyecto es que le atribuye al instituto la facultad de emitir instrucciones de carácter general, que hoy día no tiene. Por lo tanto, si nosotros contáramos con ese tipo de herramienta, podríamos efectivamente dictar actos administrativos sin salir, digamos, de la esfera del instituto, a fin de aclarar justamente estos conceptos, digamos, como tantos otros, digamos. Bueno, es que las materias de ley están establecidas en la Constitución. Lo que no está establecido le corresponde al presidente el poder reglamentario. Yo digo, si se ha estudiado o no esa posibilidad. Y lo segundo, que incluso en materias técnicas nosotros pudiéramos tener un tipo penal que remitiera una cierta ley en blanco, cuyos aspectos técnicos quedaron entregados, digamos, a una regulación técnica. Yo digo para que se pudiera estudiar esa posibilidad también. Gracias, senador. Senador Galilea, y le damos la palabra también a Jorge. Gracias, presidenta. Que quería pedirle a Leonardo un par de precisiones. Una tiene que ver con sus comentarios respecto al 313B, que me pareció que en su análisis había una omisión, que es que el tipo penal no es solo... ¿Te vas a caer? El tipo penal no está constituido solo por
recetas que excedan a aquellas que regularmente se destinen al tratamiento médico, que ha sido parte de la conversación, la DDD, en fin, sino que también el tipo penal tiene un segundo elemento, que ya no es tan fácil de demostrar, que se haya hecho eso con la finalidad de destinarlo en comercio en lugar y modalidades no autorizadas por la autoridad sanitaria. Entonces, aquí tenemos un desafío que es doble, porque el tipo penal requiere dos conductas simultáneas. Una receta que se sale de los parámetros normales, llamamos, regulares, pero que además esa receta, entre comillas, irregular, tenga el objetivo de provocar venta en lugares no autorizados. Entonces, quizás no es para responder ahora, pero yo quería dejar constancia de eso. El tipo penal requiere de tiene dos partes. Y no me quedó claro, Leonardo, en su comentario en el 313E, de que usted consideraba que había quedado, o así lo entendí, omitido la producción de productos falsificados. Adulterado. O adulterado. Y yo entiendo que eso sigue, lo que estaba en la 313D, sigue en el 313E nuevo, que es el que fabrique, importe, reacondicione, entre ellos un producto farmacéutico falsificado. Entonces, no sé, yo consideraba que se mantenía, efectivamente cambió de la letra D a la letra E, pero que en la práctica ese tipo penal subsiste. Entonces, quería saber su opinión al respecto, si usted considerara que es mejor clarificar algo, pero en la práctica es prácticamente textual el cómo se traspasó desde la letra D a la letra E nueva. Eran esos dos comentarios, Presidenta. Gracias, senador. Leonardo. Muy breve, señora Presidenta, a propósito de la consulta efectuada por el honorable senador. Lo que pasa es que usted tiene que ir a la norma donde se define o se entiende esta idea de producto falsificado, en la propia norma. Y la propia norma define producto falsificado como aquel manufacturado indebidamente. Manufacturado, es decir, permítame usar un similar, elaborado irregularmente, ¿verdad? Entonces ya no queda tan claro que comprenda la situación de aquel que es adulterado, es decir, que se ha manufacturado correctamente y con posterioridad es adulterado o modificado, ¿no? Entonces yo creo que para que quede más claro el tipo penal, de nuevo aquí estoy pareciendo abogado del Ministerio Público, la verdad, pero para que quede más claro, tiene que comprender ambas hipótesis, manufacturado o adulterado. La manufacturación es la primera elaboración del producto y la adulteración es posterior a esa primera elaboración del producto. A mí me parece que si de nuevo quieren dejar un tipo preciso y claro y que no se presente para interpretaciones, es mejor hacer alusión a ambas expresiones. Muchas gracias, Leonardo. Agradecemos. Perdón, Jorge. Sí, muy brevemente. Muchas gracias, Presidenta. Dos cosas súper breves. Uno, que el tema de, en vez de productos farmacéuticos, ocupar el concepto de medicamentos, que es lo que está estipulado. Así incluimos también los medicamentos veterinarios, que es un tema que no es menor, porque finalmente una parte utilizada hoy día en los medicamentos veterinarios se utiliza para otros fines. Me permito decir la quetiapina, o sea, la ketamina, que particularmente se ocupa en esa línea. Y lo otro es traer las definiciones del decreto 3, que es al que alude el maestro Leonardo, con respecto a los tipos de medicamentos, donde el medicamento falsificado tiene una definición que no está acorde a lo internacional, digámoslo así, y habría que ajustarla para evitar que las estadísticas internacionales, Chile tenga una gran cantidad de medicamentos falsificados, pero no esté acorde a los datos que tiene el resto de los países. Muchas gracias a usted. Agradecemos a Jorge, a Felipe, a Leonardo por sus siempre tan oportunas y claras intervenciones. Habiendo dado término a la materia que constaba en nuestra citación, se levanta la comisión.